Vamos a empezar que tenemos bastante material para trabajar el día de hoy. Eh, Voy a hacer una pequeña explicación referente a la tarea que había quedado de la semana 2. Vamos a iniciar con esa temática que quedó pendiente de la sesión pasada y vamos a ver lo de la semana 3. Entonces vamos a arrancar de una vez. Voy a poner aquí a grabar para que los demás compañeros también se pongan al día con ello. Empecemos. Chicos, la semana pasada nosotros vimos en el módulo 2 todo lo referente al verbo to be. Vimos sus oraciones en positivo, en negativo, cómo generar este tipo de oraciones para hablar de nosotros, quiénes somos, dónde estamos, cómo somos y demás. Get? And about the homework, y referente a la tarea que ustedes debían hacer era terminar de ver la presentación que tenemos aquí en el módulo para que estudiasen todo lo correspondiente al verbo to have. Estaba revisando yo la grabación de la clase y yo me di cuenta que en la tarea yo les expliqué solamente un punto, que fue este. Y por eso la mayoría que me ha presentado esta actividad solo me hizo este punto, que era completar con el verbo to be en positivo o en negativo referente a la historia de Wilhelmina ese texto, pero no hicieron el punto 2, que era escoger entre el verbo to be y el verbo to have para completar la información de Meredith. Entonces, hoy vamos a revisar el verbo to have, vamos a ver cómo funciona, cómo se escribe, what are the uses for this, y de acuerdo a eso, tienen un segundo intento en esta tarea. Entonces, los que ya hicieron esta tarea, la pueden volver a hacer para que saquen una mejor nota. La nota que les va a quedar es la nota más alta, no la más reciente. Entonces, si en la semana pasada sacaron 4 y en esta 2, la nota que les va a quedar es el 4. O lo contrario, si la nota del segundo intento es la más alta, esa es la nota que les va a quedar. Bien, para que podamos ahora sí compilar lo que nos faltaba ver del tema y puedan hacer muy bien este ejercicio. Recuerden que es un ejercicio de lectura, la cuestión es que lean bien, identifiquen en qué momento usar el verbo to be, en qué momento usar el verbo to have para poder completar, sobre todo el segundo punto, que es donde voy a poner en contraste a los dos verbos. So, let's start about the topic. We were talking about last time verb to be. Vimos el verbo to be en sus tipos de oraciones y aquí teníamos otro material para practicar con él. ¿Okay? So, espero que siempre en casa marquen esos materiales que se llaman Autonomous Practice y pongan a ejercitar todo lo que hablan referente a él. Let's pay attention about verb to have. Vamos a mirar ahora el verbo to have, cómo es su estructura y para qué lo utiliza. Verb to have means tener. El verbo to have significa tener, poseer en las manos, ser dueño de algo, right? Entonces vimos la semana pasada que cuando hablamos de la edad, en español yo digo yo tengo tantos años, ¿sí? En español digo yo tengo 35 años, mi compañera tiene 18 años, tenemos la edad en español, pero en inglés la edad se es. Nosotros somos tantos años de viejo. Entonces, algo muy importante para empezar esta temática es recordar que el verbo to be no lo puedo dejar pasar cuando yo hablo de la edad. Es para mencionar la edad. ¿Sí? Entonces la forma correcta de decir la edad siempre va a ser con el verbo to be. I am 35 years old. O pueden decir solamente el numerito. I'm 35. Esas dos formas están correctas. Good? Because we are. Nosotros somos tantos años de viejo. Por eso decir somos tantos años de viejo. O puedo decir toda la oración completa o sencillamente digo el número y la gente me va a entender. Pero no podemos usar al verbo to have y decir I have 35 years old, literal como yo lo digo en español,
y mucho menos decir I have 35, porque la gente va a decir, ¿tiene 35 qué? 35, ¿tiene 35 años viejos? ¿Los tiene en las manos? ¿Cómo tiene la edad? Entonces, estas dos formas que acabo de escribir no se pueden hacer, right? Just to remember this. Now, let's focus about verb to have. ¿Para qué utilizo entonces el verbo to have? We use verb to have to talking about belongings. Siempre voy a hablar del to have para referirme a lo que yo tengo, a lo que me pertenece. Bien sea objetos por fuera de mi ser, como una cartuchera, un celular, un computador, bien sea cuando hablo de las relaciones interpersonales, es decir, las relaciones que tengo con mis familiares, con mis amigos. Yo tengo una hermana, tengo 3 hijos, tengo 4 amigos, ¿sí? Para eso es que utilizo el verbo to have. Now, how we are going to work with. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Pay attention. Remember the conjugation of the verb to be. Acuérdense que cuando hablamos de la conjugación de los verbos, en español teníamos varios, ¿cierto? Yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, nosotros somos, nosotros estamos. But in English is different. En inglés es diferente. Solamente vamos a tener un poquito de conjugaciones. Y con el verbo to have va a ocurrir lo mismo. Se escribe have, tal cual lo conocemos, como es ahí en la plantilla. Si estás viendo el PowerPoint, me dices cuando no veas algo o cuando no me escuches bien. ¿Sí le estás viendo? Ya le sirvo. Sí, profe. Ok, good. So, usamos have así como lo conocemos cuando hablamos del pronombre I, they, you, and we. Pero have debe conjugarse a la tercera persona y escribirse has. Y ya sabemos que esa tercera persona es he, she, it. Todo el tiempo cuando hable de ella, de él o de este, el verbo va a conjugarse de una forma diferente. So, para decir que yo tengo un computador, digo I have a new computer o you have a new computer. Pero si hablamos que el computador le pertenece a ella, entonces decimos she has a new computer, right? So this is the positive. Esa es la estructura de las oraciones en positivo. Ahora, hablando de lo estructural, acordémonos que con el verbo to be, nosotros no teníamos objeto en la oración, porque el verbo to be es un verbo intransitivo, que su acción no afecta a nadie ni le cae a nadie. Pero el verbo tener es transitivo porque el hecho de tener yo algo afecta a ese algo o a ese alguien. Por eso en la oración vamos a tener subject, the verb to have, the object and extra information, información adicional, ¿sí? Yo tengo un computador en mi casa. Esa palabra en mi casa sería el complemento de la oración, pero entonces siempre ese objeto o esa persona que se relaciona con nosotros o que nos pertenecen van a ser los objetos en la oración con el verbo to have. Now, let's go to the negative part. When we talk about the negative, otra pequeña diferencia con el verbo to be, y es que el verbo to be es un auxiliar y él se ayuda a sí mismo a decir la negación, a crear las preguntas y hacer las respuestas cortas. Con todos los demás verbos, y ese incluye al verbo to have, vamos a necesitar de un amigo especial, de un auxiliar, y ese auxiliar es el verbo do. ¿Por qué es el verbo do y no otro verbo? Porque resulta que el verbo do significa hacer. And what do we do with the actions? ¿Qué hacemos nosotros con las acciones? Las hacemos, ¿cierto? Yo hago la acción de dormir, yo hago la acción de cantar, hago la acción de estudiar. It's just that in Spanish we don't translate all of that. Solo que en español pues no lo decimos de esa forma, en inglés tampoco. No expresamos esa oración de esa forma larga, sino que inmediatamente digo la acción como un verbo. Yo canto, yo me baño, yo estudio, pero por eso es que el do es nuestro auxiliar y no ningún otro verbo, porque él nos explica que vamos a hacer la siguiente acción. Now, this auxiliary appears in the negative and the questions. Este auxiliar solamente nos va a aparecer
por el momento en las oraciones negativas y en las preguntas. En lo negativo, ¿qué va a hacer? Vamos a abrir aquí el Paint y te voy a ir mostrando de paso la comparativa entre el verbo to be y el verbo to have. Vamos a poner esto como en un cuadrito aparte para acordarnos. Y ahora sí vamos a hacer aquí el comparativo entre las estructuras del verbo to be y la del verbo to have para tenerlas muy claritas. So, verb to be and verb to have. ¿Cómo van a funcionar en positivo? ¿Cómo van a funcionar en negativo? ¿Cómo vamos a crear las preguntas? So, first comparison. La primera comparativa que estamos haciendo, las oraciones en positivo, ¿cierto? Ya vimos que en positivo el verbo to be se conjuga en tres formas. Tenemos al I con su conjugación am, a you, we y they con su conjugación are, y la tercera persona she, he, it con su conjugación is. Vamos a ponerlas aquí en mayúscula, en otro color para que las diferenciemos. Let's see here. Am, that one, are, can, and is. Una cosita que creo habérselas comentado, si no se las voy a volver a recordar, es que debemos acordarnos que cuando decimos to be, estamos hablando de la forma infinitiva del verbo, es decir, ser, estar. Ser, estar. Siempre que ustedes vean el to, el verbo no va a cambiar y va a quedar normal. Esa es su forma infinitiva para tenerla presente. Infinitive verb. El verbo en su forma infinitiva. Lo mismo con el to have. Pero cuando ya vemos que esa palabra está al lado de estos pronombres, pues vamos a conjugarlos de esa forma, right? I am, you, we, they are, he, she, it, is, period. Now, hablando de el verbo to have, ya vimos que solamente tenemos dos conjugaciones. Get, what is gonna happen? ¿Qué fue lo que pasó? The pronouns I meet you, we, and they. So I se une con el we, con el they, con el you para tener una sola conjugación y el he, she, it va a representar siempre otra conjugación. Fíjate bien que siempre los que nos van a poner a pensar bien las cosas va a ser la tercera persona, right? Siempre recordemos también eso. Ellos son la famosa tercera persona que estudiamos al principio de todo el nivel. Good. The third person. De esa forma, cada vez que yo les diga cuando el verbo vaya en tercera persona, ustedes se acuerdan de he, de she, de it. Good. Now, ¿cómo queda el verbo to have en positivo para I, we, you, they? Igual como lo conocemos, como está en el diccionario, have. Have. Pero va a ser has, la conjugación para la tercera persona. Good. And those are the positive. Y ahí tuvimos lo positivo. Now let's analyze the negative. Para lo negativo, vamos a tener la misma clasificación. Espera, voy a escribir aquí positive para que se acuerden. Positive sentences. Positives. Todo esto es en positive. Now, para los negative, vamos a tener la misma clasificación con el verbo to be, ¿cierto? Vamos a tener al I aparte del you, del we, del they y el he, she, it. ¿Y qué va a pasar con la negación? Es el verbo to be el que va a llevar la partícula negativa. A todos ellos yo les voy a sumar la partícula not. A todos ellos yo les sumo la partícula not. I am not, you are not, he, she is not. Right? Que también debemos acordarnos que en inglés siempre vamos a manejar contracciones. Contracciones. ¿Y qué es eso? Que vamos a decirlos de forma breve. Podemos decir isn't o podemos decir aren't. Son los dos únicos que se pueden contraer, right? Entonces, para también tener en cuenta
que podemos generar estas contracciones. ¿Qué va a pasar ahora con el verbo to have? El verbo to have, ya te comenté, tenemos al auxiliar, ¿cierto? Que el auxiliar va a ser el do y el das. Y este do y das va a ser para todos los verbos diferentes al verbo to be, incluyendo acá el verbo to have, por supuesto. ¿Cómo va a funcionar ese auxiliar? Es decir, ¿cómo vamos a hacer esa negación? Tenemos al verbo, al auxiliar do, y este auxiliar do es el que va a llevar la partícula negativa. Él es el que me va a ayudar a cargar la negación, así como el verbo to be la carga. Am not, are not, is not. ¿Qué voy a hacer yo con el verbo do? Yo pongo el verbo do después de los sujetos y a él es al que le voy a poner la partícula not. Entonces, para I, we, they and you, yo voy a decir do not o voy a utilizar la contracción que es don't, right? Don't. Después de que yo ya puse esa negación allí, voy a poner el verbo, pero el verbo no me va a cambiar, el verbo va en su forma infinitiva, en su forma básica. Para el caso del have, pongo have y listo. Así es como hago la negación cuando quiero hablar de I, de we, de they, and you. I don't have a cat. Yo no tengo un gato. Todo esto que vimos acá, toda esta don't, todo este don't traduce, su traducción es sencillamente la palabra no en español. No. Todo eso significa no. Y estoy negando similar que en español. Primero niego y luego digo el verbo que estoy diciendo que no hago. Yo no tengo, yo no canto, yo no duermo. Con todos los demás verbos diferentes al verbo to be, va a ser de esta forma. Con el verbo to be, digo el verbo to be y luego lo niego. Now, ¿cómo hago la negación para la tercera persona? Cuando yo voy a hablar de he, de she, de it, igual, voy a poner a mi auxiliar, que ¿cuál es mi auxiliar? A ver si andas despierta. ¿Cuál es mi auxiliar? Doesn't. Muy bien, pero vamos a mirar por qué. Porque es does, porque es doesn't. Yo pongo el verbo do, sí, porque sabemos que do es el que hace la negación. Pero como yo estoy hablando de la tercera persona, yo debo transformar el do a la tercera persona. ¿Qué hago cuando los verbos terminan en o? Yo le agrego la e y la s, ¿cierto? Una vez haya transformado yo el auxiliar a tercera persona, es ahí cuando yo ya puedo ponerle la negación, el not. Y voy a decir does not o como tú lo mencionaste, doesn't. Ahora, ¿qué va a pasar con el verbo que yo estoy negando? Como el auxiliar ya se transformó para la tercera persona, el auxiliar ya me está diciendo, hey, esta oración la está haciendo una tercera persona. Por ese motivo, el verbo queda igualito. El verbo no se transforma, porque el que ya se transformó fue el auxiliar. Por eso es que en las oraciones negativas vemos que los verbos son los mismos para todos los pronombres porque el que cambia es el auxiliar. Good? So this is very important to check it out, siempre tenerlo pendiente. El auxiliar es el que cambia, no el verbo. Good? Entonces no vamos a decir doesn't has. El que cambia es el auxiliar. El auxiliar. Good. El cambio va en el verbo auxiliar. That's it. So, that's the positive and the negative. Ya vimos entonces positivas y negativas para hablar de lo que soy, lo que no, lo que tengo y lo que no. Good. And that's what we say here. I don't have a new computer. She doesn't have a new computer.
In negative sentences and questions, the verb doesn't change. The base form of the infinitive is used. Now, let's go to the questions. Ya para finalizar, miramos la estructura de las preguntas. Good. En la estructura de las preguntas, tendremos en cuenta la misma situación que con los negativos. Nuestros auxiliares son los que nos van a proporcionar esa pregunta. ¿Cómo genero yo la estructura de la pregunta? Yo siempre voy a arrancar mi pregunta con el verbo auxiliar, que para el verbo to be es él. El verbo to be es el auxiliar en las preguntas. Tan pronto yo pongo ese verbo auxiliar, pongo el sujeto que está realizando la acción, pongo el complemento o la información adicional y finalizo, es obligación finalizar con el símbolo de pregunta. Right? Es importantísimo que siempre terminemos con símbolo de pregunta porque en inglés la puntuación es supremamente importante. ¿Qué? Entonces, esa es la forma que como con el verbo to be yo creo preguntas de yes, no questions. De yes, no questions. Right? Entonces, por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿estás feliz? Are you happy? Y termino con el interrogante. Estas preguntas son de yes, no questions y sus respuestas van a ser yes o no. Pero también podemos crear preguntas WH que más adelante vamos a aprender cómo vinculamos las preguntas WH a este tipo de estructura. Now, con los otros verbos, el auxiliar es el que crea la pregunta. Entonces, yo arranco las preguntas con todos los verbos con el auxiliar do o con el auxiliar does. Inmediatamente pongo el auxiliar, ahí vamos a poner el sujeto al ladito del sujeto. Ahí, al ladito del auxiliar debe ir el sujeto. Entonces, do I, do we, do they, do you. O con el does she, does he, does it. Y después de esto pongo al verbo y nuevamente el verbo no va a cambiar porque este verbo lo está cubriendo en su cambio el auxiliar. El auxiliar ya cambió en la pregunta también, entonces en la pregunta el verbo no necesita cambiar. Y una vez creada la oración, termino con el signo de pregunta, right? Poniéndole su información complementaria. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, digo, tú tienes un computador, entonces yo acá pongo el complemento, la información adicional que yo quiero saber. Tú tienes un novio, tú tienes una casa, tú tienes una mascota, ¿será que ella tiene un celular? Y termino con el símbolo de pregunta. People, that's all about the positive, the negative, and the questions when we talk about verb to be and verb to have, right? Entonces esas son las estructuras que debo aprender a reconocer, a identificar, a diferenciar entre el verbo to be y el verbo to have. Con toda esta información es que voy a hacer la tarea número 2. Entonces ya saben que la tarea tiene 2 intentos para que puedan hacerlo. ¿Listo? ¿Tú ya hiciste esta tarea? Laura, ¿tú ya hiciste esta tarea? Sí. Sí, profe. Good. ¿Y qué tal te fue? Hola, Paola, bienvenida. Te pones al día con la grabación más adelantico. Dime, Laura. Pues me fue bien, pero digamos que creo que me quedó bien fue la de abajo, la que tú dijiste que no nos habías dicho, pero la de arriba me quedó mal, entonces solo saqué 2.5. Entonces tengo el otro intento para volverlo a hacer. Exacto, pero entonces mi recomendación, mi niña, hay que leer muy bien porque están hablando de una señora que no conocemos y como no la conocemos, entonces debemos mirar el video, debemos entender que ella es una persona
Mira, se les voy a dar de pista, porque pues para poder saber bien cómo es alguien hay que verse la serie, y pues la idea no es que se pongan a descargar Disney Plus, que es en el único lugar donde pueden ver la serie de Betty la Fea. Wilhelmina es una persona muy cruel, muy amargada, muy petulante, que ella tiene un estatus quo, un estatus social muy alto, es arrogante, pero a veces es buena gente, a veces sonríe, y eso solamente con sus personas más allegadas, es decir, con sus súbditos. Entonces ahí ya tienen una pista de cómo completar esto, porque aquí más o menos hablan de eso. Por ejemplo, acá, ella totalmente una mala persona, ella solo quiere convertirse en la jefe de la revista. Entonces, ¿cómo será? ¿Ella es una mala persona totalmente o no es totalmente una mala persona? ¿Cómo será? Entonces, de pronto en esos pedacitos donde fallamos, porque debemos leer muy bien la instrucción y saber el contexto. ¿Listo? Entonces, para que puedan volver a hacer esa tarea y les quede perfecto. Chicos, para poder avanzar al siguiente tema y no cerrarnos tanto en este, porque esto lo debían estudiar ustedes en su trabajo autónomo, recuerden que las diapositivas tienen páginas web. Ustedes le dan clic a esos iconos de YouTube, a los iconos del mapa mundial, y ahí les dan otra explicación más profunda acerca de todo el concepto de los temas. Good. Y el trabajo autónomo, por supuesto. Aquí también la tarea queda que por favor revisen ese vocabulario de la familia. No vamos a extendernos acá tanto en ese tema porque es vocabulario. Siempre los vocabularios los vamos a saltar porque es trabajo autónomo ustedes hacer ese ejercicio de aprenderlo, de revisarlo, de trabajarlo. Ahora bien, una pista para los miembros de la familia. Nosotros tenemos 4 tipos de familia. Grábenselos allí, cópienlos por allí a un lado. Yo se los voy a mostrar aquí. Nosotros tenemos 4 grupos familiares. ¿Sí sabían? Nosotros tenemos 4 familias, o hasta ahorita se desayunan que tenemos 4 familias. Nosotros en la vida siempre vamos a tener 4 o 3 familias. ¿Por qué digo o 3? Porque depende de si nos casamos o no, va a aparecer esta 4ª familia. La primera familia es a la que nosotros llamamos familia de sangre. Nuestros padres, nuestros parientes, relatives, ¿sí? Esa es nuestra primera familia, nuestros padres, nuestros parientes. Entonces aquí entra solo ese núcleo familiar de bisabuelo, tatarabuelo, abuelo, padres, hermanos, hijos, tíos, primos, sobrinos. Ese es el núcleo familiar que los invito a que vean ese video para que averigüen cómo se llaman cada uno de ellos. La segunda familia nace pues cuando lamentablemente uno de esos padres se va o fallece y viene otra persona a seguir los pasos de estas personas que se fueron. A esa familia la llamamos la familia astro, porque son los padrastros, los hermanastros, ¿cierto? La abuelastra. En inglés se llaman step parents o step relatives. Y miren una pista, y por eso se las pongo en diferente color. Yo le pongo la palabra step a cualquier miembro familiar y ya lo convierto en astro. Si digo parents, es padres. Si digo relatives, es parientes. Si digo step parents, digo padrastros. Step relative, parientastros. ¿Y cómo va a funcionar? Ejemplo, tengo acá la palabra mamá, mother. Mi madrastra será stepmother. Le pongo la palabra step a cualquier miembro de la familia que yo conozco de mi núcleo familiar principal y ya queda convertida en la familia astro. Madrastra, stepmother. ¿Bien? ¿Sí entendieron ese pedacito? Now. Sí, señor. Siguiente familia. ¿Cuál creen que será la siguiente familia? Ustedes, dependiendo de la religión, los bautizan, ¿cierto? Y ahí nacen nuestros padres ante Dios. Este vocabulario es un poquito más cortico que los otros dos porque aquí solamente tenemos 4 personas principales, que son los padrinos, las madrinas, los ahijados, las ahijadas.
¿Cómo digo ahijado, ahijada, padrino, padrina, madrina? Aquí no vamos a tener relatives, vamos a tener solo parents. Y vamos a decir God, la palabra Dios, antes de la palabra parents. Porque son nuestros padres ante Dios. Volvemos al mismo ejemplo. Mi mamá fue la que me dio a luz, pero mi madrina es mi mamá ante Dios. Entonces, como digo madrina, godmother. ¿Ven? Sí, en lo fácil que es completar y crear el nuevo vocabulario solo con estas pequeñas pistas. Ahora, la última familia. Cuando yo me caso, la familia de mi esposa o de mi esposo van a ser mi nueva familia. Y esas familias las llamamos la familia bajo la ley. Parents, raya, in, raya, law. Y es muy importante que le pongan ese in, law al ladito. Parents in law, que significa padres bajo la ley, sea la ley del hombre si nos casamos por lo civil, sea la ley de Dios si nos casamos por la iglesia, ¿cierto? Ahora, sabiendo esto, mi mamá, digo mother, ¿cómo digo suegra entonces? ¿Cómo digo suegra? ¿Quién me la dice? ¿Cómo quedaría, chicas? Mother-in-law. Mother-in-law. A la palabra del miembro de la familia que tengo le pongo in-law. Y listo. Ojo, todas las palabras del núcleo familiar principal se van a poder utilizar en el núcleo familiar de los astros, de los padrastros. Abuelastra, padrastro, tiastro, hermanastra, primastro, todo eso funciona en este segundo. Para el de los padrinos solamente vamos a tener los siguientes vocabularios: madrina, padrino, ahijado y ahijada. ¿Quién es mi madrina? Mi mamá ante Dios. Mi padrino, mi papá ante Dios. Mi ahijado, mi hijo ante Dios. Mi ahijada, mi hija ante Dios. Con los suegros, que es la última, tengo un poquito más de vocabulario. Mi mamá ante la ley es mi suegra. Mi papá ante la ley, el suegro. Si ellos son, mi suegro y mi suegra son mi mamá y mi papá ante la ley, ¿cómo digo cuñado o cuñada? ¿Quiénes son ellos? Ellos van a ser mi hermano y mi hermana ante la ley. Entonces esas palabras van a ser brother-in-law, sister-in-law. ¿Right? Y el yerno y la nuera, ¿quiénes son? Son los hijos ante la ley. Son-in-law, daughter-in-law. Entonces aquí vamos a tener ese vocabulario. Entonces la tarea de ustedes es consultar qué palabras se complementan en cada cuadrito. Y yo les voy a dejar ese cuadro en blanco para que ustedes lo descarguen y completen ese vocabulario. Aquí cuántas palabras caben, aquí cuántas palabras debo poner, aquí cuántas palabras son, que ya sabemos que son solo 4, y aquí cuántas palabras son, que ya vimos que son como solo 6. ¿Listo? Entonces, también tienen como tarea de trabajo independiente revisar ese vocabulario. Hagan este tipo de fichitas, la van guardando, si quieren las imprimen, las hacen en sus cuadernos, que es muy bueno hacerlo de esa forma para que puedan guiarse visualmente de algo. ¿Listo? Entonces yo se las voy a subir dentro del material de hoy. Todo lo que les he hecho hasta el momento se los voy a subir dentro de ese material. Y por supuesto, revisen que acá tienen las respuestas. Mira, aquí en las diapositivas está todo lo que necesitan saber para esa semana. ¿Listo? Any questions so far? ¿Alguna pregunta al momento? ¿Todo clarito por el momento? Sí, profe. Good. Let's continue. Vamos a mirar entonces el tema de esta semana y a ver si logramos alcanzar a ver alguito de la cuarta. Eso sí, les comento de una vez, la próxima semana, chicas, chicos, no sé cuántos estén conectados ahorita, vamos a terminar los conceptos. Todo lo que nos haga falta por saber, lo vamos a aprender, la próxima semana. Porque para dentro de 15 días
que estamos hablando el 4 de septiembre, vamos a tener nuestro primer parcial evaluativo, el parcial del primer corte. Entonces, muy atento a todas estas cosas, vayan haciendo sus tareitas. Recuerden que ya tenemos espacio de tutorías. Si ustedes tienen alguna duda y le dan pena preguntar acá, o si de pronto están haciendo la tarea y no entienden muy bien, vamos a poder conectarnos los lunes de 10 a 12 del mediodía. Lunes de 10 a 12 del mediodía para el grupo de inglés inicial. Pero si ustedes pertenecen a otros grupos, para cada uno de esos grupos hay un espacio de tutoría diferente, entonces pueden aprovechar cualquier espacio de esos que se están creando para ustedes para que pregunten todo lo que no entiendan. ¿Listo? Let's pay attention now to how to pronounce correctly in English. Vamos a tener un tema muy importante el día de hoy, que es cómo aprender a pronunciar correctamente en inglés. Cómo decir las palabras de forma apropiada para que me entiendan y para evitar confusiones. En el material del trabajo autónomo o de la práctica autónoma van a tener todos los videos necesarios para que practiquen en casa cada uno de los conceptos que yo les voy a enseñar el día de hoy. Entonces aquí tienen los enlaces para que se dirijan directamente a la página, al igual que van a tener fichas gráficas para practicar con todos estos simbolitos raros y estas cosas que vamos a aprender hoy. ¿Listo? Entonces la invitación es para que tengan en cuenta siempre el material autónomo y lo hagan en casa. Hablando de eso, chicos, a algunos de ustedes no les funcionaba lo del material autónomo de la semana 1, no se preocupen por él. No se preocupen por él. Si no les funciona, me dicen, me escriben un correo y yo trato de compartírselos directamente a sus correos en bandeja de entrada o por el correo institucional, ¿vale? Now, let's pay attention to the notions of phonetics and phonology. Vamos a tener una breve clase, un resumen sobre la fonética y la fonología. ¿Qué es eso? El arte de la pronunciación. Remember that English is focused on pronunciation and context. Esas son las dos cosas importantes para aprender en inglés. La pronunciación y los contextos en los que se desarrolla el lenguaje. Vamos a mirar qué debo aprender yo para aprender a pronunciar bien. We're going to analyze the tips we're going to watch in order to put into practice this in our daily speech. Todo lo que vayamos a aprender hoy, chicos, practíquenlo a cada rato. Si hoy aprendieron que la palabra comunicative se pronuncia communicative, de ahí en adelante traten de pronunciarla igual siempre. Eso es lo que vamos a mirar hoy. Good? So, the general aspects for the phonetics and phonology is that something important to mention about this topic is that you're going to pronounce correctly. Speech has been used to communicate and express many things since the dawn of man, and we look at wildlife, we can see a pattern in speech similar to human communication. To truly understand science speech, we must look deeper at the concept of communication. La fonética es vital para la comunicación y esto lo podemos encontrar también en la vida salvaje. Hay animalitos que hacen ciertos sonidos y dependiendo de cómo hacen estos sonidos puede representar ira, enojo, puede representar tristeza, dolor, alegría. Lo mismo ocurre con nosotros al momento de hablar. Los tonos, la forma en cómo yo pronuncio cada letra, cada palabra, me van a representar un concepto comunicativo y para entender muy bien la ciencia del habla, de cómo pronunciamos bien, vamos a mirar estos aspectos. Have a look. Pay attention to these videos. You're going to check it out. Estos dos videos que les voy a mostrar están aquí dentro del trabajo autónomo para que ustedes los puedan revisar más a profundidad. Good. Vamos a mirar cómo es que cada una de las letras del abecedario van a sonar de ciertas formas cuando yo las pongo en una palabra.
¿Se acuerdan cuando hablamos del alfabeto que yo les dije que la pronunciación del alfabeto era una cosa y cuando ya teníamos cada una de las letras combinadas en las palabras iba a sonar de otra forma? Es por eso. Miremos acá un poco cada uno de los videos. El de las vocales es muy breve. ¿Cuántas vocales tenemos en español? 5, ¿verdad? Y esas 5 vocales suenan A, E, I, O, U siempre. No va a haber ningún cambio con estos sonidos. Si yo veo la palabra manzana, las 3 A suenan A, manzana, perea, iglú, orangután. Todas las vocales en español suenan igual, pero resulta que en inglés, si yo pongo la A al principio, a veces suena diferente si la encuentro en la mitad o a veces suena diferente si la encuentro al final de una palabra. Y eso es lo que vamos a ver, cómo suenan, cómo se diferencian. Let's have a look. International Phonetic Alphabet. In this video, we will be talking about how linguists describe vowel sounds. So just a couple of notes. First, again, like in the consonant video, we'll only be talking about the phonetics of spoken languages rather than signed languages. And we will be talking about the vowel sounds as they are used in North American English. There are 2 types of vowel sounds, monophthongs and diphthongs. Monophthongs involve 1 vowel quality, and diphthongs involve 2 vowel qualities. Now, when linguists are describing vowel sounds, we have to rely on a different set of criteria from what we used in describing consonants, because, remember, vowels do not involve a constriction of airflow in the vocal tract, so our tongue doesn't approach an anatomical landmark like they do with consonants. So the 3 criteria that linguists use when describing vowel sounds are height, backness, and roundedness. So, las vocales se llaman así vocales porque no permiten que el aire se constrinja o se restrinja el paso del fluido del aire por la boca, lo que hace que la garganta vibre y de ahí viene esa palabra de vocal. Si ustedes dicen a, e, i, o, u y botan todo el aire que tienen diciendo las vocales, se van a dar cuenta que nunca van a obstruir el paso del aire. En inglés es importante saber que la pronunciación de las vocales varía dependiendo de la altura, de qué tan para atrás se me va la lengua y de qué tan redondeado tengo los labios. Al igual que en español, cuando hablamos de las vocales abiertas, las vocales cerradas, ¿cierto? Que son como los 2 únicos conceptos principales que aprendemos cuando hablamos. Vocales abiertas, vocales cerradas. En inglés, aparte de eso que representa esta palabra roundedness, qué tan abierta, qué tan cerrada está la boca, vamos a mirar qué tan alta y qué tan de para atrás se me va la lengua para producir estos sonidos. Let's talk about each of these in turn. Height refers to how high or low the tongue is in the mouth when producing the vowel. For example, consider the vowel sounds E and Ah. If you say both of these vowels in succession, you should feel your tongue going up and down as you say E, Ah, E. Fíjense en cómo la boca se mueve, chicas. Fíjense en cómo ahí me están diciendo que la I, en qué lugar de la boca se produce, la A, en qué lugar de la boca se produce. Lo mismo todas las vocales. Fíjense muy bien las imágenes y traten de generar esa conciencia en sus cabecitas de cómo se deben pronunciar. E, Ah, E, Ah. In terms of height, vowels are either considered high, mid, or low. E is an example of a high vowel, and Ah is an example of a low vowel. Miren, aquí tenemos la altura. Si la lengua se va muy hacia arriba, decimos I. Si la lengua está en el medio de la boca, decimos E. Y si la lengua está hacia abajo de la boca, decimos A. I, E, A. Igual que en español, I, E, A.
or back the tongue is when producing the vowel. As with vowel height, this can be tricky as it takes some practice, but consider the vowels E and U. If you say these vowels in succession, you may notice that your tongue is moving forward and backward as you say E, U, E, U, E, U. In terms of backness, vowels are either considered front, central, or back. Remember that E is a high vowel, but it's also a front vowel, while U is a back vowel. Entonces, miren, también qué tan hacia adelante y hacia atrás se me va la lengua. Cuando ustedes dicen la lengua ustedes sienten que alcanza como a tocar la parte de atrás de la garganta, ¿sí? Ustedes dicen la lengua se me va un poquito hacia atrás. Mientras digo la lengua se va hacia abajo de la boca. I. Con la I se alcanza a subir un poquitico. Entonces, todo esto es la forma correcta de la pronunciación de estas vocales. Pero vamos a saltarnos un poco todo esto y vamos a irnos directamente a los símbolos que nosotros tenemos en inglés para las vocales, para las consonantes, y son estos que ustedes ven ahí en pantalla. Todos estos simbolitos raros son los que nos van a indicar cómo debemos pronunciar las palabras. Y ustedes dirán, pero ¿eso dónde yo lo voy a ver? Porque yo no escribo esas palabras en inglés así, ¿cierto? Nosotros escribimos las palabras con las letras del abecedario, pero la pronunciación nos las da estos símbolos. Y esa pronunciación, ¿dónde la ven ustedes? Cada vez que ustedes buscan en un diccionario alguna palabra. Por ejemplo, la palabra sombrilla. Si ustedes buscan en el diccionario la palabra sombrilla, ustedes siempre ven estos simbolitos ahí al lado, ¿verdad? Esos símbolos son los que me dicen cómo se deben pronunciar las palabras. Como nosotros no sabemos esos símbolos qué significan ni nada, pues nunca le prestábamos atención. Pero hoy vamos a aprender cada símbolo, qué significa y cómo se pronuncia, para que al momento que ustedes busquen una palabra en su diccionario virtual o en su diccionario físico, ya entiendan que estos símbolos son la forma correcta en cómo se debe pronunciar esa palabra. Right? Incluso, chicos, este diccionario se los voy a compartir ahorita mismo aquí en el chat y se los voy a dejar dentro del material que subo hoy en anuncios para que siempre vayan allá, escuchen las palabras, lean las definiciones de estas palabras en inglés y empiecen a adaptar su cerebro a lo de inglés. No está en español el diccionario, es en inglés. Y aquí en estos símbolos van a mirar la pronunciación tanto británica, umbrella, como la americana, umbrella, para que vayan ustedes adaptando el oído a ambas situaciones y vayan buscando como cuál es la mejor forma o a la que más se adaptan ustedes o la que más les gusta poner en práctica. Right? Now, let's focus here. Vamos a enfocarnos aquí en esto. Voy a tomar el pantallazo y voy a sacar un Paint para analizar el pedacito de las vocales y ya luego vamos a ver las consonantes. What happened to the vowels? Fíjense cuántas vocales en sonido tenemos. ¿Cuántos sonidos vocálicos hay en inglés? ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos se dieron cuenta? 3, 6, 9, 12. 12 sonidos vocálicos. Ustedes, ¡jue madre! En inglés hay 12 vocales diferentes en referencia al sonido, no a la pronunciación, no a la escritura. En escritura vamos a seguir teniendo las 5 vocales, la A, la E, la I, la O, la U. Solo que esas 5 vocales van a tener 12 sonidos diferentes, que debemos aprenderlos y aprender ciertas tips, ciertas reglas para pronunciar correctamente las palabras y que nos entiendan. Vamos a analizar cada uno de esos sonidos con la vocal que corresponde.
Y vamos a empezar por la vocal A. A. Resulta que la A, chicos, tiene 3 sonidos diferentes en la pronunciación, que son estos 3 que voy a copiar allá. A, A, A. A, A. A. Voy a mostrarles un poco mi pantalla, mi cara, para que se fijen en mi boca la pronunciación. Y ahorita miran allá. Yo se las organicé de izquierda a derecha, así las voy a pronunciar para que ustedes la vean. Entonces la primera, si se dieron cuenta, es como una mariposita, una A que se convierte en E. Eso lo debo yo hacer en mi boca. Yo debo pronunciar la A y al final, antes de terminar de decir la A, convertirla como en una E. A, 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 A. ¿Sí están viendo mi pantalla? A, A, A. Esta sería la vocal gomela, por decirlo así, cuando dicen o sea. A, 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 A. La boca se tuerce un poquitico y al hacer este movimiento con la boca, creo ese sonido. Miren la vocal A normal. A, A. Tuerzo un poquito la boca y ya se convierte en ese símbolo. A, 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 A. La segunda que vieron que parecía una A en mayúscula, esa se pronuncia tal cual la pronuncio en español. A, pero bien abierta. A, A, A. Ahora escuchen y vean en mi boca la creación de las dos. La primera, A, A, A. Fíjense que la boca no se abre tanto. La segunda, A, A, A. Dame un segundito. Voy a mirarme porque yo voy a ver si sí me estoy viendo o no me estoy viendo. Porque la idea es que hagan ese ejercicio en casa, chicos. Cojan un espejo, busquen un espejo, mírense en la boca y hagan el ejercicio de la pronunciación para que puedan comprender bien la dinámica, para que vayan repasando realmente esta pronunciación. ¿Sí están viendo mi pantalla? Que acá en el otro dispositivo no me aparece. No, yo no la estoy viendo. Pero ya vuelvo y comparto. Bueno, y si no me estabas viendo, ¿por qué no me dices? Uy, digan siempre que no La me pantalla ven. como tal no se estaba viendo pues tu cámara. O sea, Sí, yo solamente estoy mostrando mi cámara en el momento, ¿sí? Solo estoy mostrando mi cámara en el momento porque necesito que vean la boca cómo se mueve para que ustedes practiquen eso en casa. Entonces busquen un espejo y hagan el ejercicio. A, A, A. Con la primera, la que ya les voy a mostrar en la lista, la boca no se abre tanto. Con la segunda, la boca se abre completamente. A. Y se dice corta, muy rápido. La última, que ustedes van a ver que tiene 2 punticos, eso significa que esa vocal va a sonar igual que en español, pero la hago como 4 o 5 veces. Hago que se alargue la pronunciación. Entonces digo A. ¿Listo? Entonces ahora sí miremos la pantalla. La primera que les mostraba, A. La segunda, A. La última, A. Bien. Es muy importante esto porque hay varias palabras que se pueden confundir si yo no las pronuncio de forma correcta. Y aquí tenemos unos ejemplos de ese tipo de palabras que se me pueden confundir. Por ejemplo, gato. Por ejemplo, cortada. Estas dos se me confunden bastante. La última no tanto. Carro. Si ustedes a la primera la pronuncian como la vocal A normal, la gente va a entender cortar o cortada. Cat es cortada.
Gato se pronuncia con este simbolito raro que tenemos acá. Fíjense en el diccionario, vamos para el diccionario, escribamos la palabra gato y fíjense que la palabra gato, su pronunciación es esta. Cat, cat, cat. Practíquenla ya en casa. Cat, cat, cat. ¿Sí? Cat, con la A torcida. La cortar, la de cortar, sí se pronuncia con la A normal que nosotros usamos en español. Miren, cortar. Cat, 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 cat. Entonces la próxima vez que ustedes van a hablar que tienen un gato, deben torcer un poquito la boca para que les entiendan que están hablando del gato y no por ahí les vayan a entender que están hablando de alguna cortadura que tengan. I have a cat. ¿Qué dije? ¿Tengo un gato o tengo una cortada? I have a cat. I have a cat. And it hurts. I have a cat and it hurts. ¿Dime? Una cortada. Una cortada. Tengo una cortada y me duele. O puedo decir, I have a cat. I have a cat. I have a cat. Ya suena diferente, ¿cierto? Suena diferente y ya digo, ah, tengo un gato. Good. Now, la última no se nos va a confundir, pero sin embargo debemos aprender que cuando veamos esos dos punticos significan que... Dame un segundito. Un segundito, por favor. Qué pena que me está entrando una llamada, ya silencié el celular. Esa A con esos dos punticos me van a decir que yo debo alargar la vocal. Entonces, miren, yo digo car, car, car. Realmente el sonido de la R de ratón en inglés es casi invisible, casi que no existe. ¿Cómo hago yo ese sonido de R? Al momento de que yo alargo la vocal, yo hago que la lengua vibre y esa vibración es la que me crea el sonido de la R. Entonces yo no digo car, que suene la R con fuerza. Yo no digo car. Aquí las personas que tienen ese problema de, digo yo, de hablar con sentido porque no son capaces de pronunciar la R fuerte, les va a facilitar esta debilidad del español para poder hablar inglés. Porque esas personas que no pueden pronunciar bien la R van a poder hablar perfecto en inglés. Porque acá no necesitamos la R decirla fuerte. Van a poder decir car, car, el carro, car, car, car. ¿Listo? Entonces, chicas, tenemos estas tres vocales. Ya, súper fácil. ¿Cómo hago para saber cuándo decirlas? No hay reglas, no hay pistas exactas para poder saber cuándo decirlas. ¿Qué debo hacer yo? Debo dirigirme al diccionario, buscar la palabrita e irmelas memorizando. Debo ir poquito a poco grabándome en mi cabeza cómo se pronuncian cada palabra. Que esa pronunciación no va a cambiar nunca, nunca. Si tú dices car, va a ser car toda la vida, en todos los lugares. ¿Listo? Lo que sí podemos saber con las vocales que tienen dos punticos es que hay ciertos detalles. Por ejemplo, el que acabé de comentarles. Cada vez que ustedes vean la A con la R, vamos a pronunciar esa vocal. ¿Sí? Cada vez que ustedes vean la A con R, vamos a pronunciarla con la A larga. Ah, esa sí es una pista que podemos tener referente a cómo pronunciar nuestras palabras en inglés. Ay, pero por lo demás debemos irlas aprendiendo, debemos irlas revisando, ¿sí? Now, vámonos con la vocal que sigue en el alfabeto, la E. La E, al igual que la A, también va a tener tres pronunciaciones, pero por ahora les voy a contar acerca de solo dos de ellas. Entonces, la vocal A.
Vamos a dejarles a una gráfica bien hechicita. Tiene esta pronunciación. La vocal E solamente va a tener 2 pronunciaciones por el momento. ¿Y cuáles son esas 2 pronunciaciones? Este símbolo y el otro que vieron por ahí, que es este de acá. Right? El de la mitad ya se los voy a señalar y les voy a mostrar el por qué, que ese sería nuestro tercer sonido, pero lo voy a dejar para lo último. En inglés, la letra E a veces va a sonar como la E es en español, neutral, la boca no se abre mucho, la lengua no se mueve, decimos E. La hacemos cortica. Si ustedes escriben una palabra como el número 10 en el diccionario les va a aparecer, ¿cierto? Les dicen E. Muy neutral en nuestra boca la palabrita. Ten. Pero cuando vean ese número 3 con los 2 punticos, eso simboliza que vamos a hacer la letra E un poco más alargada. Siempre que damos los 2 puntos, vamos a pronunciar la E un poco más estirada y vamos a decir pero vamos a agregarle un detallito más. La E es semicerrada. Yo hago la boca casi que no la abro y digo E. Pero en inglés con la E larga vamos a redondear los labios como si fuéramos a decir la O, pero en vez de decir la O digo la letra E. Inténtenlo en casa, hagan E. Y ahora alárguenla. Y fíjense en cómo va a sonar diferente. Esta palabrita sí tiene una pista al igual que la A larga. Y es que cada vez que ustedes vean la E con la R o la I con la R, o la U con la R, deben pronunciar esta sí tiene una pista vital. Siempre que las palabras tengan esa sílaba, IR, ER, UR, yo no voy a decir ni ni ir, ni ur, voy a decir Ejemplo, la palabra ave. Miren, la palabra ave se escribe bird, ¿cierto? Pero la pronunciación es bird. Como cumpleaños, ustedes no dicen happy birthday, ¿verdad? Nunca decimos happy birthday, decimos birthday. So, bird se pronuncia bird, right? Entonces ya tenemos 5 vocales. Repítanlas. Let's repeat after me there at home. Repítanlas allá en casa y escúchenla y practíquenla. La primera, a. Number 2, a. Number 3, 4, e. Number 5, como birthday, como en ave, bird. Happy birthday to you. Hurt, work, bird. Right? Hay algunos casos donde a veces ven la O con R y hay a veces que esa O con R también se pronuncia de esta forma. Entonces, pero no es como una regla exacta, como les dije, con la E con R, la I con R, la U con R. Este es un pequeño caso especial que podemos tener ahí como entre paréntesis que a veces ocurre, como en la palabra trabajar. Ustedes no dicen work con O, dicen work. Work. ¿Listo? Any questions so far? ¿Alguna pregunta por el momento? Now, let's pay attention on something. Miremos la siguiente vocal. ¿Cuál es nuestra siguiente vocal? La I, ¿verdad? So, for E,
cuando hablamos de la vocal I, también vamos a encontrarnos con dos sonidos, que son los dos primeros que encontramos aquí abajo. I larga y corta. Fíjense muy bien que cuando tenemos dos punticos en la vocal, las vamos a llamar I larga, E larga, A larga, O larga, U larga. Y cuando no veamos los punticos, los vamos a llamar cortas. Vocales cortas, vocales largas. Para acordarnos también con esto de que debemos pronunciar de forma larga o forma corta las vocales. La I también se diferencia del español en el siguiente sentido. Estas dos se van a pronunciar así, corta y larga. I. Pero en español yo sonrío cuando digo la I, ¿cierto? Digo iglesia, mi boca se estira, sonreímos cuando decimos la I. Iglesia, iglú, iguana. En inglés no vamos a sonreír, vamos a hacer que la boca esté neutra, esté casi quieta, que no se mueva. Y la decimos la I larga y decimos la I corta. La I corta, I. Así como cuando ustedes les sacan la piedra y ustedes les siguen hablando y ustedes I. Esa es la I corta, I. Y la I larga la alargamos teniendo la boca igual de quieta, neutral. I. Esto es muy importante para no confundir palabras. Al igual como nos pasaba con gato y con cortada, tenemos la palabra barco y la palabra, mentiras, la palabra barco y la palabra oveja. Ahí están, ¿verdad? La palabra barco, que es ship, yo la pronuncio, vamos a buscarla acá en el diccionario, la pronuncio con la I corta, para ponerle los símbolos correctos. Miren, ship. Ya ahorita vamos a aprender esas consonantes. Ship, 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 cortica, ship, 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 para no confundirla con la palabra oveja, porque la palabra oveja se escribe casi que igual, se pronuncia casi que igual, pero lo que no la diferencia es una sola vocal, la vocal larga. Entonces miren, oveja se pronuncia sheep, sheep, sheep. Barco, chip, chip, cortico, chip, chip. Oveja, sheep, sheep, sheep. Right? So, ¿vamos bien? This is for practicing. Esto es cuestión de coger las palabritas. Ahí tienen las palabritas también escritas. Practíquenla todas las veces que puedan en casa para que vayan memorizando pronunciación. Ya casi nos vamos acercando al final. Let's have a look to vowel O. La vocal O y la vocal U también tienen dos parejas. La O tiene los siguientes símbolos. La O corta, que es esta, que ¿a qué se les parece la O corta? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A qué se parece la O corta? ¿A qué se parece la O corta? A una, ¿cierto? Clave de oro, ¿cómo pronuncio la O corta en inglés? Voy a abrir la boca como si fuera a decir la vocal A, pero en vez de decir la vocal A, voy a decir la vocal O. ¿Quién se atreve a hacerlo? ¿Quién activa el micrófono? Lo escuchamos y a ver si cogieron la pista. Abrimos la boca como fuera a decir A, pero en vez de decir A, digo O. ¿Cómo quedaría? A ver, ¿quién me dice? Las dos tienen micrófono. A ver, hágalo. ¿Cómo? ¿Como off? Abre la boca, la dejas abierta como si estuvieras diciendo A y trata de decir la vocal O sin cerrar la boca. O. Eso, bien, practiquen. La idea es que cojan allá el espejo y se miren. Al principio es chistoso, vamos a escupir el espejo, pero vamos a aprender bien la pronunciación. O. Ese es este sonido, la O corta, O.
La O larga que tenemos con el símbolo así como la C al revés y los dos punticos, normal como la pronunciamos en español. O. Entonces, ejemplo de palabra, la palabra no. Aprendámonos de aquí en adelante que no se dice no como decimos en español con la O, no. La palabra no se dice not. Ay, no aparece acá. No aparece en el diccionario. No. No, es que es diferente. Ya se las escribo. En los símbolos es la N, la A al revés, que la voy a copiar de aquí. Control B. Y la T. Shit, what happened? Entonces, voy a coger. Not. Y la T de tetero. Not. No se dice not, es not. ¿Bien? Esa es la pronunciación de la palabra no, not. Entonces la palabra puerta, por ejemplo, door. Alargo la vocal. Door. Mira, door. Good. Y finalizamos nuestras vocales con la U. La U tiene dos sonidos. Uno es largo, el otro es corto. Los dos van a parecerse. ¿Sí? Solo que también la diferencia está en el alargamiento de la vocal. Entonces digo right? So we say como comida y zapato o pie. Piense que la palabra zapato y la palabra pie, la palabra zapato y la palabra comida pueden confundirse si yo no pronuncio correctamente la vocal. Entonces la palabra comida se escribe F, O y D de dedo. Y la palabra zapato se escribe F, O y T de tetero. Sus pronunciaciones van a ser con estas vocales. Entonces, zapato, pie, foot. Comida, food. Entonces, vean cómo una pequeña letra nos va a poder generar una confusión. Ustedes van y dicen, tengo hambre, quiero comida, van y dicen que quieren es un pie, ¿verdad? O quieren decirle al doctor que le duele el pie y terminan diciendo es que me duele la comida. Entonces, por eso hay que pronunciar correctamente las palabras y aprendernos estas pronunciaciones. Vean. Foot, food. Get? Now, people, aquí tenemos 11 de los sonidos. A, E, I, O, U. Terminamos con este simbolito que no les tomé ahorita. Y lo dejo de último porque este es el más especial de todos. Este sonido se llama schwa. Es la única de las letras que tiene nombre propio en inglés. Se llama schwa porque viene del germánico que significa camaleónico. Camaleónico. Esta palabrita se llama camaleónica porque ella va a poder ser cualquier vocal que yo quiera que sea. Esta letra va a aparecer en la parte más débil de la palabra, es decir, en la sílaba débil. The weak syllable, la sílaba que no tiene fuerza en la palabra, ahí va a aparecer esta schwa. Y a veces puede ser a veces puede ser o, a veces e, rara vez i, a veces u. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra about, por ejemplo. Yo escribo about con a, pero yo no digo about. Miren, yo empiezo con ese símbolo llamado schwa, que ¿cómo creen ustedes que se va a pronunciar? Esa schwa, ustedes no abren la boca, sino un poquititico. No mueven la lengua, no mueven los labios y hacen que un pequeño eructo salga de la boca y se hacen...
uh, 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 uh. Entonces yo no digo about, yo no abro la boca grande para decir about, digo about, about, about. Ahí, fíjense en que la schwa está tomando posición como una vocal A. Ahora tenemos la palabra papá, father. Yo no digo father, no se dice father. Aquí la E va a ser reemplazada por el sonido de la schwa. Entonces yo no digo father, digo father, 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 father. Y fíjense que la schwa tomó la forma de la E. ¿Qué? Entonces, chicas y chicos, los que vayan a ver la grabación, la schwa nos ayuda siempre que la sílaba termine o tenga una debilidad, o sea, la que no sea la fuerte, la que no tiene el acento. ¿Cómo identifican ustedes en el diccionario qué sílaba no tiene el acento? Vean bien aquí este apóstrofe que aparece en las traducciones fonéticas. Ese apóstrofe está diciendo, oiga, la siguiente sílaba es la que hay que hacer fuerte. Y fíjense bien, la schwa está antes del apóstrofe y aquí en la segunda, la sílaba que tiene el acento es la primera, la segunda no tiene acento, entonces es la débil. Todas esas cositas debemos aprenderlas. ¿Right? Finalicemos con otro ejemplo, la palabra policía, que tiene la letra O. En policía la letra es O, pero cuando yo voy a decir policía con la correcta pronunciación, yo no digo police, no se dice police. Se dice con la schwa, police, police. Casi que suena como a please, como a favor, please, no, police, police. Y fíjense en cómo acá la schwa tomó tomó la pronunciación de la O. ¿Qué? Entonces, rara vez vamos a verla en U, rara vez la vamos a ver en I, pero a veces es A, a veces es E, a veces es O. Y eso es lo que debemos aprender de los sonidos vocálicos, people. Right? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a demorarnos solo 2 minutos. 2 minutos haciendo este trabajo de las vocales. Voy a pasarles este enlace del ejercicio autónomo. Y ustedes van a escuchar acá, le dan clic al sonido y van a escoger cuál de esas es la correcta. ¿Cuál de esos símbolos es el que están escuchando? Van a ser solamente los 6 primeros. ¿Listo? Entonces ya les comparto en el chat el enlace para que lo abran allá, escuchen el audio y hagan las 6 primeros, identifiquen cuál es el símbolo, cuál es el símbolo. Vamos a hacer el ejercicio. Let's do it.
Ready, girls. So, vamos a escuchar la primera y vamos a ver. Voy a ponerla yo acá y ustedes me dicen cuál opción escogieron. Number 1. School. 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 ¿Cuál escogieron? Which one? La segunda, profe. La segunda. Ok. Number 2. 10. 10. 10. So, vamos a avanzar porque tenemos bastante para ver ahorita de las consonantes. Hagan los ejercicios. Sé que aquí hay otros simbolitos raros, como es este. Este es la schwa. Cuando ustedes vean la E corta, aquí la hacen con el número 3 al derecho, o sea, la E mayúscula representaría este símbolo de la E cortica, pero estos símbolos que yo les mostré acá son los universales, son los que se deben trabajar siempre y los que siempre van a encontrar en los diccionarios de inglés. Pero igual manera el ejercicio de las páginas que les doy les sirve para poner en práctica el auditivo, right? Ya para terminar, los diptongos son combinaciones de esos símbolos que hemos aprendido. En inglés, los diptongos y los triptongos son completamente diferentes a como los aprendimos en español, ¿cierto? Un diptongo era la unión de una vocal abierta, una cerrada. Un triptongo era la unión de esto más otra vocal cerrada. En español aprendimos que los diptongos y los triptongos eran en la parte escrita, pero en inglés los diptongos y los triptongos dependen de la escritura de la palabra, ¿sí? Porque, por ejemplo, la palabra hora, ustedes ven que tiene dos vocales. Ustedes dirían, eso es un diptongo, pero resulta que la palabra hora se pronuncia con un triptongo. Miren acá, agua, hour. Suena la A, la U y la A, ¿cierto? Hour, hour. Eso sería un triptongo. Un triptongo. Y en diptongos no podemos confiar en ver dos letras como acabamos de ver con hora, porque hay veces que hay palabras que no tienen dos vocales y aún así están escritas con un diptongo. Por ejemplo, la palabra por, by. Fíjense, ustedes ven la Y nomás, ni siquiera hay una vocal. Tenemos la B y la Y, y sin embargo eso se pronuncia con el diptongo I, by. Entonces, estas cositas van a estudiar supremamente juiciosas en casa con los símbolos, con el video que les pasé y que está ahí en el ¿qué? En el PDF, en la presentación. Now, let's move on. Vamos a avanzar con la presentación y vamos a ver ahora el resto, las consonantes. Now, estas consonantes, dependiendo de las letras, hay algunas letras que tal cual aparecen en el alfabeto se pronuncian en la pronunciación, pero hay otros símbolos raros que aparecen cuando vemos combinaciones de consonantes. En el cuadrito, control y vamos a mirar estos símbolos, estos sonidos. Los videos se los voy a dejar para que ustedes los refuercen en casa. Voy a decirles brevemente lo que debemos saber de pistas y de claves con esto porque ya se nos pasó la clase volando. Good. Vamos a mirar el cuadrito de las consonantes y vamos a ver que estas consonantes están clasificadas tanto en parejas como en pronunciación. ¿Por qué se clasifican en parejas y en pronunciación? En inglés, al igual que en español, hay ciertas consonantes que se producen o se pronuncian en la misma parte de la boca. Es allí que es muy importante aprender a producirlas diferente para que me entiendan cuál de las dos estoy hablando.
Entonces aquí les voy a ir mostrando las parejas y les voy diciendo en qué parte de la boca se producen y qué debo hacer yo para hacerlas diferentes en pronunciación. Tenemos la primera pareja que es la P y la P. Ambas se llaman bilabiales. Son consonantes bilabiales porque su producción oral se hace en los labios. Yo digo P, digo B, P, B. La P y la B. Pero ¿qué pasa si en inglés yo no hago bien la diferencia? Hay personas que no van a entender si yo estoy diciendo una palabra u otra. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Tengo las siguientes sílabas. Pop, bop, bop y pop. Piensen que en todas esas 4 letras, palabras que puse, tenemos la P y la B. Si yo no pronuncio bien, no van a entender cuál es cuál. Yo voy a pronunciárselas. Ustedes van a tratar de decirme si es la 1, la 2, la 3 o la 4. Escuchen y me dicen 1, 2, 3 o 4. Bop, bop, bop. ¿La 2? No, era la 3. Bop, bop, pop. Otra vez. 1, 2, 3 o 4. Pop, pop, pop. La 4. No, la 1. Pop, pop, pop. Es difícil entender, ¿cierto? ¿Cómo hago para diferenciarlas? Todas esas letras que ustedes ven en verde se deben decir fuerte y la garganta no debe por qué vibrar. Y todas esas que ustedes ven en azul deben vibrar y hacerse un poquito más alargadas y no tan fuerte. Teniendo en cuenta esto, miremos ahora sí, escuchen cada una de las palabras que les escribí y vean la diferencia. La primera, pop, pop, pop. Segunda, bob, bob, bob. Tercera, bob, bob, bob. Cuarta, pub, pub, pub. Diferente, ¿cierto? Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta al momento de hablar en inglés para que nos entiendan y nos logren diferenciar, sobre todo en estos casos cuando tenemos consonantes que se producen en el mismo lado de la boca. Y ustedes por querer decir que quieren ver un concierto de pop, van a decir un concierto de bob, right? Entonces hay que hacer la pronunciación diferente. Pop, bob. La P suena fuerte, pop, y hace una explosión en la boca. Pop, pop, pop. La B bilabial debe vibrar en la boca, es decir, b, b, b. Right? Primera pareja. Segunda pareja, también se producen en la misma parte de la boca y se llaman consonantes labiodentales, porque las producimos con el labio inferior tocando el labio superior. Ellas no son tan confusas, pero igual manera van a tener su truco para evitar confundirlas, ¿sí? Entonces las llamamos labiodental, porque se producen con el labio de abajo y los dientes de arriba. La F debe sonar fuerte y no generar vibración. Y la V debe vibrar. Por eso yo digo la palabra fire, fire, fire. Fire, fire, fire. Fire, 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 fire. Para que no se confundan, debo crear esa diferenciación. Y ahora, muy importantísimo, igual que en español, la B bilabial y la V se nos confunden, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si las dos vibran, porque las dos deben vibrar. Con la B, el aire se detiene en los labios y genera una pequeña explosión para poder salir de la boca. B, b, b. Mientras que con la V,
Los labios vibran y dejan que el aire vaya saliendo en la medida que van vibrando. Entonces no vamos a generar ninguna explosión. Esto deberíamos aprenderlo también muy bien para diferenciar burro de vaca en español. Porque si yo les digo, para la próxima clase deben traerme una vaca y un burro. Una vaca con B bilabial y un burro con V. ¿Qué me van a traer ustedes? Vienen con animales, ¿verdad? Porque no entendieron, no escucharon bien la pronunciación, yo no pronuncié bien, y yo lo que quise decir fue una vaca con B de burro, que significa butaco o silla pequeña para sentarse, y burro con B de vaca, que es la mesa para planchar. Ustedes ven, en español no hay tanta importancia en la pronunciación porque ya en nuestras cabezas tenemos un concepto mental. Cuando nos dicen vaca, vaca, sea la V o la B, la gente habla y entiende al animal. O dicen burro, burro, y la gente entiende es el animal, porque ya tienen ese concepto. Pero en inglés sí debemos generar las diferencias para poder identificar si hablo de una cosa o de la otra. Burro, burro, vaca, vaca, vaca. Right? Next. Consonants. Siguientes consonantes, la T y la D. Estas consonantes se llaman alveolares porque las creamos en el puente alveolar que tenemos en los dientes, esa partecita arrugada que se pega uno con el bombombum, que se raspa ahí cuando uno come algo duro. Esa partecita arrugada se llaman los alveolos bucales, y ahí yo hago el sonido de la T y el sonido de la D, que en español también se nos confunden. Por eso a veces cuando ustedes dicen un correo o algo, la gente les dice T de tetero o D de dado, ¿cierto? Porque decimos T de, T de, T de, T de, T de. La punta de la lengua toca los alveolos y es ahí donde ocurre la creación del sonido. T, d, t, d. En inglés no va a haber tanta dificultad porque la T debe explotar. Decimos tomato, taco, Tom, Timothy, mientras que la D debe vibrar y es una vibración cortitica. Duck, duck, doctor, d, 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 t, d, t, d, t, d. Aquí tenemos nuestros sonidos alveolares, right? Alveolares. Ejemplos de sus palabras, pues, table, table, table. Doctor, 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 doctor. Good. Voy a explicarles las más fáciles, que son los símbolos que conocemos en el alfabeto. Y vamos a dejar de último los símbolos raritos, los que son los que no vemos escritos como las consonantes normales. ¿Okay? Siguiente par, la K y la G. Estos sonidos se llaman palatales porque yo los creo en el paladar, en el arco de la boca. Ustedes con la punta de la lengua tocan ahí el arco de la boca, es ahí donde ustedes sienten cosquillas. Ahí yo hago el sonido de la K y el sonido de la G. Lo mismo, la K tiene que hacerse fuerte, la G debe hacerse vibratoria. K, G, K, G, K, G, K, G. Y deben hacerse fuerte también para sonar parecido al inglés, a las personas nativas del inglés. Entonces, cada vez que ustedes vayan a pronunciar las sílabas K, K, Q, sean escritas con C o con K, o las sílabas como la de queso, deben hacerlas fuertes. Car, 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 key, 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 kiosco, kangaroo. Y la G debe hacerse vibratoria, como en green, g, g, green, go, go, gorilla, garage, league, g, g, g. La K y la G
son nuestros sonidos palatales, porque se generan en el paladar de la boca. Right? Siguiente pareja, la S y la Z. Traten ustedes de decirme en dónde es que yo produzco estos sonidos en mi boca. Z, 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 z. La S y la Z. En español también no hay diferencia entre ellas. Se dicen zapato y suena con S. Se escribe con Z. Sapo se escribe con S, se pronuncia con S. No hay diferencia. En España sí tenemos la diferencia, decimos zapa, es sapo y zapo, zapo, ¿verdad? Zapato. Pero en español latino no hay ninguna diferencia. ¿Qué hago? ¿Dónde se producen estos sonidos? Estos sonidos se llaman dentales porque se producen en los dientes. Ustedes cierran la boca y la vibración del aire corre por los dientes y es ahí donde se hacen. Otra diferencia del español al inglés, la Z debe vibrar. Yo no digo Brasil, digo Brasil. Zebra, has, is. Son sonidos dentales. ¿Get? Y finalizamos con todas estas letras que son las mismas que tenemos en el alfabeto, que todas estas letras son vibratorias, fíjense, son de color azul, deben vibrar todas deben vibrar, pero van a tener ciertas características especiales. La M se llama nasal bilabial, porque yo cierro los labios para que el aire se vaya por la nariz y hacemos el sonido El sonido de la M realmente se produce en la fosa nasal. En español no hacemos la vibración, yo digo mamá, mico. En inglés debo hacer un poquito más larga la vibración para que suene natural al inglés. Mamá, mico, mother. Debo alargar un poquito el sonido y el sonido se produce acá en la nariz. La N también es nasal, pero esta es nasal alveolar. ¿Qué quiere decir? La punta de la lengua toca ahí donde hacíamos el sonido de la T y la D y hace que el aire se vaya para la nariz. Igual que la M debemos hacer una vibración larguita para poder decir las palabras. No es solamente decir nasal, como decimos en español, nasal, que la N se produce rápido, nasal. Debemos alargar un poquito más. Nasal, 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 nene, Good. Este sonido que ven acá, que se los voy a resaltar en rojo, este sonido no es ninguna letra del alfabeto. Este es un símbolo y este símbolo representa siempre que ustedes vean la N con la G en alguna palabra o vean la K con la G, la N con la K en alguna palabra, siempre que vean cualquiera de esas dos combinaciones, vamos a crear este sonido. ¿Y cómo se crea este sonido? Este es el famoso sonido nasal gutural. Él se llama nasal gutural porque la lengua se me va a ir para el fondo de la garganta, casi que tocando la glotis, la campanita, y hace que el aire se vaya directamente para la nariz y hago Este sonido es el que me reemplaza el sonido de la ñ del español. Fíjense que la ñ se me va para acá, ¿cierto? Para la nariz. Ñ. Digan la ñ sin las dos es y ahí encuentran el sonido de este símbolo. Este es este sonido. Y siempre que vean que la palabra está escrita con N con G o con N con K,
vamos a utilizarla. Por ejemplo, la palabra cantar. Sing, sing, sing. Ustedes buscan en el diccionario y se dan cuenta que la N y la G se reemplazan por ese simbolito, vean. Sing, 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 sing. Cantante no es singer, la G no existe en ese sonido. Cantante es singer, singer, singer. Se escribe singer, singer. Aquí con la schwa, no tengo cómo hacer la schwa acá, pero para que sepan, singer, singer, singer. ¿Qué? Y estas cuatro últimas, para terminar estas consonantes, estas cuatro últimas se van a llamar semiconsonantes. Y ellas se llaman semiconsonantes porque a veces suenan como vocal, a veces suenan como consonantes, semiconsonantes. Los sonidos deben hacerse un poquito diferente de lo que conocemos del español. La J, chicos, la J no suena nunca como J, nunca. Siempre va a sonar como la Y de yuca, como una Y. Por eso cuando la vimos la palabra en uniforme, uniform. La palabra jirafa que empieza con J, decimos giraffe. La L debe sonar profunda. Cuando yo digo L en español, la lengua se estira por la boca, toca todos los dientes, la L. Laura, reconozcan esa cosa que pasa en sus bocas. Digan Laura y fíjense como todo el lateral de la boca, o sea, todos los dientes tocan la lengua por todos lados. Laura, Laura, Laura. En inglés se dice igual, pero un poquito más cerrada la boca. Laura, light, smelly, feel. La R ya nos dimos cuenta que se crea cuando yo alargo las vocales. R, ear, or, se alarga y se crea el sonido de la R. Y la R al principio de las palabras suena suavecito. Y finalizamos con la W, que el sonido de la W siempre va a ser una U. ¿Listo? El sonido de la W siempre va a ser una U. Y people, debo dejar hasta aquí por el tiempo. Les prometo la próxima semana les doy la instrucción de esos últimos símbolos raritos que nos quedan, que solo son 2, 4, 6 simbolitos más la H. Y terminamos de completar la gráfica. Bien, la idea con esta pequeña clase que hicimos de pronunciación es para que sepan ustedes y entiendan cuáles son esos símbolos raros que ven en el diccionario para que aprendan a pronunciar correctamente las palabras en inglés. Good. Entonces, vamos a revisar cuál es la tarea que tenemos para esta semana. La próxima semana les prometo arrancar con la temática, terminarla y empezar con el tema, los dos temas que nos atañen de la próxima semana. Trabajo independiente para esta semana, véanse en el material, vayan de paso revisando sobre todo de las consonantes, que ahí les explica muy bien estos símbolos que me hicieron falta explicarles, para que la próxima semana ya ustedes vengan con algo en la cabecita y podamos avanzar rápido. ¿Qué deben hacer en esta tarea? En esta tarea van a escuchar cuidadosamente cada una de las palabras que van a ver aquí en el video y van a escoger cuál es esa palabra que ustedes están escuchando. Entonces acá activan el sonido y empiezan a escuchar. ¿Sí están escuchando? Ya, no, ya les comparto nuevamente con sonido. Entonces ustedes van a escuchar las palabras. Ustedes deben mirar cuál de todas estas será. Si es en o and o end o am. Deben escuchar muy bien para saber cuál es cuál. And choose the one that you hear. Number 1. Am. 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 Entonces tienen que mirar cuál de esa es y escogerla, ¿sí?
la number 2, etcétera. Entonces tienen 5 palabritas para escuchar, perdón, 10 palabritas para escuchar. Escúchenla muy bien. Tienen 2 intentos para que lo hagan. Y esa es la tarea que tenemos para esta semana, ¿listo? Entonces voy a mirar que tengan los 2 intentos. Tienen 2 intentos, la nota va a ser la más alta. Y nada, chicas, nos vemos el próximo sábado, ¿listo? Bye, bye. Muchas gracias, profe. Por Bye, favor, bye. adelanten por favor lo de las grabaciones de las consonantes.